Bueno, el Señor les bendiga a todos ustedes. Hoy pues estamos aquí justos para estudiar la palabra de Dios. Y quiero comenzar esta mañana diciéndole a ustedes el tema que le he puesto a la predicación de hoy. Hoy le vamos a llamar a esta predicación ahogados por una falsa gloria. Así le vamos a poner a esta predicación, y va a estar basada en uno de los mensajes que el apóstol Juan envió a las 7 iglesias allá en el libro de Apocalipsis. Así que si usted tiene su Biblia, quiero que me acompañe por favor al libro de Apocalipsis en el capítulo 3. En el capítulo 3 nosotros encontramos desde el versículo 14 en adelante el mensaje a la iglesia, dice aquí, la Odisea. Para ponerlo un poquito en contexto a usted y para que entienda la lectura que vamos a tener hoy, a lo mejor a usted cuando escucha mencionar el nombre de Alejandro Magno, para usted a lo mejor no signifique absolutamente nada. Usted diga, ¿quién fue ese hombre? Quizás usted no sepa quién es él. Pero Alejandro Magno ha sido uno de los reyes, quizás guerreros más importantes en la constitución de la historia de la humanidad, porque fue el precursor de este gran imperio que se conoce como el Imperio griego. Alejandro Magno era muy conocido por su sagacidad, su inteligencia y también por ese espíritu guerrero. Él pues llegó a conquistar todo lo que era el territorio del mar Mediterráneo. Llegó a ser uno de los grandes imperios, de hecho el tercer imperio más grande mencionado en la Biblia. Pero la muerte de Alejandro Magno, su reino, como estaba profetizado también en el libro de Daniel, se dividió en sus 4 generales. Y uno de esos generales era Ptolomeo, era Lisímaco, y también estaba el imperio de donde proviene esta ciudad, la ciudad de Laodicea. La Odisea fue una ciudad que fue establecida cerca del siglo III antes de nuestro Señor Jesucristo, y fue establecida por el imperio Seleucida allá por el siglo III antes de nuestro Señor Jesucristo. Y se le llamó la Odisea en honor a la esposa del personaje de Antíoco, se llamaba él, y pues entonces así se le llamó. La esposa se llamaba Laodice, y pues Laodikei significa perteneciente a Laodice, y por eso se le llamó la Odisea. Desde entonces la Odisea comenzó a ser muy popular por el tráfico, el comercio. Una ciudad que se desempeñó, se caracterizó por la venta de materiales, de materia prima como telas, como algodón, y ellos hacían una tela bien conocida, se llamaba túnica, que era una tela negra de color brillante. Entonces ellos comercializaban eso, y comercializaban también algo que le decían ungüento y también el colirio. Eran, digamos, de las tres cosas que mantenían o sostenían la economía de esta ciudad. Pero había sido tan importante porque estaba situada en una de las, digamos, las rutas más importantes del Asia Menor, que conectaba con la ruta hacia Roma. Y esa posición geográfica le había dado a la Odisea esa posición económica. La verdad es que para el tiempo de Jesús, la Odisea era una de las ciudades más importantes económicamente dentro del imperio romano. El problema es que al ser una ciudad con mucho dinero, pues entonces tenían ese
digamos así, ese ego de decir somos autosuficientes. Porque allá cerca del año 61 después de Cristo, sufrieron un terremoto y se negaron a recibir ayuda del Estado. Ellos dijeron, nosotros solo podemos levantarnos de esta ruina, y ellos solo reconstruyeron la ciudad. Porque eran una ciudad con gente muy adinerada, con gente muy rica. Y la verdad que el que conocía esta ciudad sabía que era una ciudad con mucho dinero. La gente sabía que la mayoría de personas que vivían en esta ciudad eran comerciantes y tenían un estatus económico muy bueno. El problema es que, como todos nosotros, cuando estamos bien económicamente, llegamos a engañarnos con esta idea de la autosuficiencia y creer que no necesitamos absolutamente de nadie. Y a veces, o incluso, no necesitamos ni siquiera de ¿quién? De Dios. Y esta era la idea que había llevado a la iglesia de la Odisea a cometer un pecado, porque se creían ricos, se creían adinerados y creían que por su riqueza no necesitaban absolutamente nada. La gente que conocía esta ciudad creía que la Odisea era una ciudad en efecto rica y que era casi perfecta. Ahora, el único defecto que tenía esta ciudad es que no tenía fuentes de agua. Entonces tenían que trasladar todo el agua que consumía la ciudad, la tenían que trasladar desde otro lugar. Y el mecanismo que para entonces utilizaban eran los famosos acueductos, que eran construcciones de piedra en forma de V que construían desde lo alto en caída hasta donde querían trasladar el agua. El problema es que como estos acueductos eran construidos de piedra, entonces en el día se calentaban. Y cuando el agua llegaba a la ciudad, ya no llegaba el agua fresca que recogían ellos desde algún manantial o desde algún río, sino que ya llegaba el agua y caía de manera tibia. Entonces se creía que el agua que había o que tenía o que pertenecía a la Odisea no era buena para tomar, porque era un agua tibia. Entonces se creía que quien tomaba agua de allí, entonces le provocaba, siempre terminaba con náuseas, porque eso es lo que provoca. Yo no sé si en algún momento usted ha tomado agua tibia, pero el agua tibia eso es lo que provoca ganas de vomitar. Entonces ese era, digamos, el punto débil de la ciudad, que no tenían fuente de agua, entonces tenían que trasladar el agua desde otro lugar, y esa agua que llegaba a la ciudad era una agua tibia, y a la gente no le gustaba beber de esa agua. Entonces, cuando nosotros vemos estas características históricas de la ciudad y vamos al texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, nos damos cuenta que el Espíritu, al momento de hablarle a esta iglesia que está situada en esta ciudad, le resalta todas estas características. Y quiero que vea, dice el versículo 15 en adelante, dice así: yo conozco, le dice el Señor a esta iglesia, ¿el qué? Tus obras, le dice. Conozco que no eres ni frío ni caliente, ¿sí? Que no eres ni frío ni caliente. Ahora usted ya sabe por qué el Señor le está diciendo eso a esta iglesia. Porque es una característica de la ciudad. Las aguas que hay en esa ciudad no son ni frías ni son ni calientes, son aguas tibias, por ya le dije la razón. Pero el Señor ocupa esta imagen para hablarles a ellos de la frialdad espiritual en la cual ellos han caído. Y les dice el versículo 16: pero por cuanto no eres ni tibio, le dice, y no eres ni frío, entonces te voy a ¿qué dice? A vomitar, le dice, de mi boca. Eso es lo que ocurre cuando nosotros tomamos agua tibia. La reacción de nuestro cuerpo es vomitar, es náusea. Entonces, ¿qué es lo que provocan esas aguas tibias? Provocan náuseas. ¿Qué es lo que provoca esa iglesia tibia en el estómago del Señor? ¿Qué es lo que provoca? Náuseas. Entonces, ¿qué es lo que es una expresión realmente bien fuerte?
lo que el Espíritu le está diciendo a esa iglesia. Está diciendo que la actitud que ellos están tomando, la reacción, lo que provoca en el interior del Señor es esa sensación de vómito. Mire qué fuerte lo que les está diciendo el Señor. Ahora dice el versículo 17. Porque tú dices, mire cómo dice esa ciudad. Porque tú dices, yo soy, ¿cómo dice? Yo soy rico, dice. Y me he enriquecido, dice. Y de ninguna cosa tengo. Mire cómo decía esta iglesia. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ese es un serio problema. Y que hasta el día de hoy sigue estando en la mayoría de cristianos. Porque cuando nosotros tenemos todo en nuestra casa, tenemos todo en nuestras manos, creemos que no tenemos necesidad de absolutamente nada ni de nadie. Y eso es un error. Porque todo lo que nosotros llegamos a tener o poseemos, sea poco, sea mucho, lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado. Ninguna riqueza, ninguna abundancia en nosotros debería hacernos creer que no necesitamos del Señor. Porque justamente lo que tenemos, sea poco, como lo digo, o sea mucho, lo tenemos porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Lo poco que usted tiene o lo mucho que usted tiene, lo tiene porque el Señor lo ama. Y porque el Señor ha decidido dárselo. ¿Sí? No lo tiene porque usted sea bueno, no lo tiene porque usted sea bonito, lo tiene porque el Señor se lo ha dado. Entonces, nosotros cuando tenemos lo necesario, podemos caer en el engaño que no tenemos necesidad de absolutamente nada ni de nadie. ¿Ha conocido personas así usted? Personas que cuando están en la necesidad le muestran su amistad. Personas que cuando están en necesidad lo buscan, le piden favores, incluso le halagan, ¿sí o no? Le golpean la espalda, le dicen halagos, lo adulan, le dice usted es una buena persona, usted es un buen amigo, solo con usted cuento. Pero ¿qué pasa cuando esa persona llega a tener lo necesario o más de lo que necesita? ¿Qué pasó con todo ese halago? ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando tiene todo en la mano, llega a pensar que no necesita ni de nada ni de nadie. Y eso es un error. Porque a nosotros se nos olvida que la vida, nosotros lo vivimos repitiendo, pero a veces se nos olvida que la vida es un sube y baja. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Decía mi abuelita que la vida es como un palo de gallinas, decía ella. Porque las gallinas duermen en un palo, ¿sí o no? No duermen en cama, oye. Las gallinas duermen en un palo. Pero una noche, un grupo de gallinas duerme arriba y otro grupo de gallinas duerme abajo. Esas que están arriba, esa primera noche, hacen todas sus necesidades sobre las que están abajo. Pero el día siguiente es muy probable que las que están abajo estén arriba. Y entonces esas van a hacer sus necesidades sobre las otras. Y entonces la vida es así. La vida es así. Nosotros a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Cuando estamos abajo, no se nos debería olvidar que en algún momento vamos a estar arriba. Y cuando estamos arriba, no se nos debería olvidar que en algún momento, hermano, vamos a estar abajo. Por eso alguien decía, cuando usted vaya escalando en la vida, no se olvide de la gente que se va encontrando en ese camino. Porque usted no sabe cuándo le va a tocar descender. Y cuándo va a necesitar de esa gente de la que usted ha ido dejando en el camino. Porque a veces cuando nosotros vamos hacia arriba, estamos escalando, vamos perdiendo amistades, nos vamos desechando de las personas porque creemos que no las necesitamos. Incluso nos deshacemos de Dios porque creemos que no lo necesitamos. Y después
Dice, vemos caer a las personas así como un rayo, así como cayó, ¿se acuerda? Satanás desde las alturas, así vemos caer también a las personas. He conocido gente que así como ha llegado a tener riquezas, así ha llegado también a estar sumergido en la pobreza. Bueno, sin más ni menos, yo tuve un tío que se ganó la lotería, ¿sí? Hace ya muchos años, tenía yo quizás unos 8 o 9 años. Se ganó la lotería. Entonces, cuando él no se había ganado la lotería, él era amigo de todo el mundo, ¿sí? Pero cuando él se ganó la lotería, él no era amigo de absolutamente nadie y no tenía ni siquiera familia. Lo duro fue que el dinero de la lotería no le duró ni siquiera 3 años. En 3 años se había gastado todo lo que había ganado en la lotería. Y después aquel tío que había llegado a tener mucho dinero de manera rápida, usted lo podía ver en las calles tirado en el suelo, borracho, después de haber tenido mucho dinero. Entonces la gente, así como sube, así también, porque esa es la ley de la vida. ¿Se acuerda? Todo lo que sube tiene que bajar, ¿sí? Entonces a veces a nosotros se nos olvida eso. Y nos afanamos por tener. La gente se pasa la vida queriendo tener dinero, persiguiendo el dinero. Y cuando llegan a tener dinero, ya no tienen vida. ¿Sí? Ya no tienen vida. Y el dinero viene a ser por gusto. Porque todo el dinero que usted acumuló, ahora lo tiene que gastar en las enfermedades. Ahora tiene que gastarlo en las enfermedades. O otra persona se los termina comiendo. Pero esa es la verdad de la vida. Entonces, mire cómo dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y eso tiene razón. Laodicea era una ciudad rica. Tenían mucho dinero. Traficaban telas, algodón, traficaban ungüento, traficaban colirio. Era una ciudad muy próspera. Muy rica. El problema es que en esa riqueza ellos decían, de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice, no sabes tú, oiga lo que le va a decir el Señor, mas no sabes tú que eres, ¿cómo le dice? Un desventurado. Eres, ¿cómo le dice? Miserable. Eres, ¿cómo le dice? Porque todo lo que esa iglesia estaba viendo era una imagen, era un espejismo. La ciudad se creía una ciudad muy rica, pero en realidad era ¿cómo? Era pobre. Sí. Era pobre. Y dice, porque tú eres miserable, eres pobre. Además le dice, eres ciego. Esa es otra contraposición a la ciudad. Porque la ciudad se caracterizaba por vender ungüentos y colirio que tenía que ver con la enfermedad de los ojos. Entonces, ella teniendo aún la cura en sus manos para la enfermedad de los ojos, ¿era cómo? Era ciega. No podía ver. Y también le dice el Señor, eres, ¿qué le dice? Desnuda. Mire, desnuda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos una iglesia, tenemos una ciudad que a la vista de todo el mundo es una iglesia próspera, ¿sí? Rica, con mucho dinero, con mucho potencial, ¿sí? Pero por dentro es una iglesia seca, ¿sí? No tiene agua. Y el poco agua o la poca agua que tiene es un agua insípida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando con esta iglesia. Y a veces parece ser que nosotros llegamos a parecernos a esto. Porque vivimos trabajando y nos afanamos por mantener un estatus social que no nos compete.
que no podemos mantener. Pero vivimos trabajando y esforzándonos por mantener ese estatus social, esa imagen que proyectamos al mundo. Porque tenemos pena que la gente sepa que somos fracasados y nos vivimos esforzando por eso. Vivimos gastando, hay gente que se endeuda, hermano, hay gente que se endeuda, que presta dinero para estas fechas, hermano. Hay gente que se endeuda, topa sus tarjetas de crédito, hermano, las topan para gastar en ropa, gastar en comida, gastar en cohetes. Hay gente que se endeuda, ¿para qué? Para que lo vean nada más. ¿Sí? Gastan incluso más dinero del que tienen porque topan todas las tarjetas de crédito y después pasan todo el año tratando de pagar todo lo que gastaron en este mes. ¿Por qué? Porque están tratando de mantener una imagen. Pero ¿qué es lo que tienen por dentro? Detrás de esa imagen pulcra, detrás de esa gente bien vestida y con buenos zapatos, ¿qué hay detrás de eso? Nada más hay un alma desnuda y desventurada. Eso es lo que hay. Seca. Y a veces eso es lo que pasa dentro de nosotros. Nosotros estamos aquí a veces en la iglesia y pensamos que estamos bebiendo del agua del Espíritu, pero realmente estamos por dentro también secos. Decía un hermano, ponía la analogía, decía él, a veces en la iglesia parece que es como que usted fuera a un río, usted va a un río y toma una piedra de las que están afuera, una piedra de esas de río, y la tira adentro del río, y usted puede venir dentro de meses, años, y saca esa piedra y la quiebra. ¿Qué va a pasar con esa piedra? En el medio de esa piedra va a estar seca, ¿sí? Va a estar seca. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros aquí. Eso es lo que pasa con la gente en la iglesia, que están fingiendo beber del Espíritu, pero por dentro siguen secos, ¿sí? Están fingiendo que beben del Espíritu, pero por dentro siguen secos. La poca agua que logran beber estando aquí es una agua insípida, un agua tibia, un agua que no produce ningún fruto, un agua estéril, un agua que no está produciendo nada en nosotros, o no está produciendo nada en ellos. Entonces las iglesias están viviendo de la apariencia, la gente está viviendo de la apariencia. Usan una Biblia, se la ponen debajo del brazo para que la gente los vea que van a una iglesia, pero siguen viviendo desordenadamente delante de Dios. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros andemos una Biblia bajo el brazo y nos tomemos el tiempo cada domingo de ir a la iglesia si no cambiamos nuestra vida? Si no cambiamos nuestro corazón. Si seguimos secos por dentro como esa piedra que cae en el fondo y que puede pasar años en medio de ese río, pero seguir siendo seca. Entonces lo mismo ocurre con nosotros, lo mismo está ocurriendo con esta iglesia a la cual el Señor le dice que es miserable, que es pobre, que es ciega y que es desnuda. Mire lo que dice el versículo 18. Por tanto, le dice el Señor, yo te aconsejo, le dice, que de mí compres, le dice el ¿qué? Oro refinado en fuego, le dice, para que seas ¿cómo? Para que seas rico. Y vestiduras, le dice, blancas, ya no de esa tela negra que tú produces, sino una tela blanca, le dice, para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y le dice, unge tus ojos con colirios. Y ahí tienes la medicina en tus manos. Unge esos ojos con colirio, le dice el Señor. ¿Para qué le dice? Para que veas. Porque muy probablemente a veces nosotros estamos aquí y no estamos viendo lo que el Espíritu quiere hacer entre nosotros. Somos ciegos. Necesitamos también ponernos ese ungüento en los ojos y comenzar a ver las cosas tal como son, a interpretar la realidad tal como es. Hermanos, aquí nosotros no estamos para siempre. De un momento a otro, hermanos, nos vamos. Nosotros estábamos hablando con Mario esta semana. Yo no sé si usted vio la noticia. Un hombre iba caminando allá en San Salvador, se tropezó, se golpeó la cabeza y se murió. Hermanos, la vida es así. Nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, pero seguimos viviendo como que si fuésemos eternos. Seguimos viviendo como que si nunca nos fuéramos a morir, hermanos.
De un momento a otro partimos, hermano, y nos vamos de esta vida porque nosotros no venimos aquí a estar para siempre. En cualquier momento, hermano, nos vamos de aquí, de este lugar. Yo creo que ya esta idea ya debería estar clara en nosotros con esto de la pandemia, hermano. ¿A cuánta gente hemos visto partir? ¿A cuántos hermanos hemos visto morir? Hermano, solamente en la iglesia de Cristo en Santa Ana se murieron 5 personas. 5 hermanos murieron por la pandemia. Los vimos partir. Aquí venía un hermano a predicarnos, se murió, se fue en la pandemia. Se lo llevó el Señor. Y nosotros, hermanos, que orábamos a Dios diciéndole: Señor, permíteme tener la vida, que no me muera, que mi familia no se contagie. Ahora que mi familia no se ha contagiado y que tenemos la vida, la desperdiciamos. Seguimos viviendo igual. ¿De qué sirvió la pandemia? ¿De qué ha servido todo este sufrimiento si seguimos viviendo igual? Seguimos desperdiciando la vida de la misma manera. Va a venir otra pandemia y vamos a volver a arrodillarnos a decirle al Señor: Señor, perdóname, no te lleves a mi familia, no me quiero morir, ayúdame que no me contagie. Y nos vamos a volver a arrepentir. Va a volver a pasar esa otra pandemia. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Vamos a seguir viviendo desordenadamente. Porque el problema no es la pandemia. El problema está aquí, en el corazón, que no hemos cambiado nuestra manera de pensar. No hemos sido transformados en nuestra manera de ver las cosas, de interpretar lo que nos rodea. Seguimos pensando como que si fuéramos eternos en esta vida. Entonces realmente nos vamos de un lugar a otro. Y discúlpenme si estoy hablando fuerte, pero el Señor lo dice. Versículo 19. Dice el Señor: yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que, dice el Señor, a todos los que amo, dice el Señor. Así que pues, dice el Señor, sé celoso. ¿Y qué le pide el Señor a la iglesia? Que se arrepienta. Si usted al escuchar estas palabras se siente que son duras, siente que le pegan, que le lastiman, hermano, sea celoso entonces y arrepiéntase. Arrepiéntase, hermano. Porque de un rato a otro, hermano, nos vamos, nos morimos. Y esto no es un juego, hermano. Aquí no estamos jugando yoyo, no estamos jugando a las canicas, no estamos jugando trompo. Estamos jugando con nuestra vida eterna. Estamos jugando con la vida eterna, hermanos. Y el llamado de la Biblia es que nos arrepintamos. Mire cómo dice el versículo 20. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno, dice, ¿cómo dice? Oye mi voz. ¿Y qué hace? ¿Qué hace cuando oye la voz? No cierra la puerta. Si usted cuando oye la voz del Señor cierra la puerta, está haciendo mal. Porque lo que tiene que hacer usted, si escucha la voz de Dios que le está hablando y le está diciendo que se arrepienta, abra la puerta. No la cierre. Porque si sigue cerrando esa puerta, el Señor no va a entrar a usted, no va a comer con usted, no va a cenar con usted. Y usted va a seguir siendo un desnudo, un miserable, un desventurado, un ciego. Eso es lo que va a seguir siendo. Entonces no cierre esa puerta, abra esa puerta. Dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, ¿qué va a hacer el Señor? Entraré con él, cenaré con él. ¿Y qué dice? Y él conmigo. Mire qué bonito. Aquí viene quizás el mensaje más importante de este pasaje. Dice el 21. Hermanos, el que venciere, dice Juan, le daré, mire cuál es la recompensa. Le daré que se siente, dice, conmigo en mi trono. Mire qué bonito. Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que nosotros buscamos la gloria terrenal. Buscamos tener, poseer aquí. ¿Pero para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Acaso no se le olvida que va a morir? ¿Acaso no se acuerda que va a morir? Y nosotros buscamos la gloria terrenal. Buscamos ser reconocidos aquí. Buscamos tener gloria ante las personas aquí. Buscamos tener dinero aquí. Buscamos tener tesoros aquí. Buscamos tener una casa aquí. Y de repente
la vida nos sorprende y nos morimos. ¿Y cómo vamos para el otro lado? Vamos pobres, vamos desnudos, vamos ciegos y vamos desventurados. Así vamos para el otro lado. Y la palabra de Dios es clara con esto. Dice el Señor: cosechen, guarden, almacenen. ¿Dónde? Dice el Señor: allá en los cielos, donde la polilla, dice, ni el orín, dice, corrompen, donde los ladrones, dice, no pueden entrar, ni minar, ni hurtar, dice el Señor. Allí, dice el Señor, hagan sus tesoros. ¿Por qué? Dice el Señor: porque donde está tu tesoro, ¿qué dice? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si usted está afanado pensando en lo que tiene o en lo que no tiene en esta vida, en este mundo, ahí está su corazón. Está ahogado por esta vanagloria, porque es vana, porque de un momento a otro nos vamos y partimos. Yo no le estoy diciendo que no trabaje, yo no le estoy diciendo que no cuide a sus hijos, yo no le estoy diciendo que no provea para su casa. Yo le estoy diciendo que primero es el Señor antes de todas esas cosas. Eso le estoy diciendo yo. ¿Acaso no dijo eso Jesús? Dijo: busquen primeramente, ¿qué dijo? Los bienes materiales. Eso dijo Jesús. Busquen primeramente los bienes materiales. Eso dijo el Señor. Dijo: busquen primeramente el reino de Dios. Y después todas esas cosas, ¿qué dijo el Señor? Les serán añadidas. Sí, el problema es que nosotros estamos desenfocados. Estamos enfocados en aquellas cosas que tendrían que ser añadidas. Y nos estamos olvidando del reino de los cielos. Porque estamos ahogados por esa vanagloria de esta vida. Estamos ahogados por querer tener. Queremos tener. Nos metemos a deudas. Le debemos a medio mundo. Hermano, eso es lo peor que podemos hacer. Le debemos a medio mundo, nos afanamos, hermano. Yo conozco gente que no puede ni siquiera dormir, conciliar el sueño porque le debe dinero a medio mundo, hermano. Y yo conozco incluso gente de mi familia que le deben dinero a medio mundo, están hasta aquí de la deuda y siguen agarrando préstamos, hermano. Siguen metiéndose a deuda y a deuda y a deuda. ¿Cuándo van a salir de esas deudas, hermano? Yo me estreso de pensar que tienen todas esas deudas, hermano. Y yo, que por la gracia de Dios hasta este día no le debo ni un centavo a nadie. Bueno, si le debo a usted y me cobra la salida, pero yo que sepa, que yo me acuerde, no le debo nada a nadie. Pero yo me estreso, hermano, cuando miro a la gente que le deben a medio mundo y siguen metiéndose a préstamos, a agarrar dinero, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente está enfocada aquí, hermano. Está bien cuando usted toma dinero para sobrevivir porque tiene una necesidad, está bien. Pero usted sabe que lo puede pagar, usted sabe que puede salir con eso. Pero hay gente que se afana tanto y en cosas tan vanas como comprar ropa para Navidad, como comprar juguetes para Navidad, como comprar regalos para Navidad, como comprar cohetes para Navidad, como comprar comida para Navidad. Se afanan por esas cosas, hermano, y no tienen dinero. Hermano, viven enfocados con esta vanagloria y se van de esta vida, hermanos, tristes, pobres, con muy mala reputación, debiéndole a medio mundo, hermanos. Hermano, eso es duro, hermano, es terrible. Entonces dice Jesús: al que venciere, yo le daré, dice, que se siente conmigo en el trono. ¿No le motiva esto a usted, hermano? A mí me motiva saber que esta va a ser la recompensa, estar sentado con el Señor. Así como Él se sentó con su Padre, así vamos a estar sentados nosotros con el Señor, en esa gloria, viéndolo a Él eternamente, contemplando sus obras, siendo abarcados por su gracia, por su amor, estando allí en su presencia para siempre. Y Él siendo nuestro Dios. Dice el 22: el que tiene oídos para oír, que oiga.